Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este pasaje está en Gálatas 2:20. ¿Cuántos lo hemos leído? Bueno, vamos a abrirlo, por si no lo han leído, vamos a abrirlo. Es un pasaje que me encanta por todo lo que representa y todo lo que dice. Es un pasaje que me hace siempre cuestionar mi manera de vivir, mi manera de pensar, manera de ver las cosas. Es un pasaje que me lleva a ser crítico con mi manera de vivir una vida cristiana, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero el que compete es el 20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Justificado, crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay dos componentes de la fe. A ver, los chicos que estuvieron ayer. La fe es... ¿Pero qué es la fe? El primero es esperar. Y el segundo es creer. Dice la palabra: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es creer, certeza es esperar. Ya les decía a los chicos, normalmente vemos la fe como un componente externo a nuestros hábitos. La fe es como algo que gira alrededor de nosotros, pero no está en nosotros. Y no es así. La fe es todo lo que compone, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Pero les decía todavía una palabra un poco más explícita. Una fe auténtica no representa una forma de creer, representa una forma de vivir. Una fe auténtica no representa una forma de creer, representa una forma de vivir. Porque no es lo que creemos, es lo que vivimos conforme a lo que creemos. Es lo que Dios hace en mí, no porque yo creo que Dios lo puede hacer, sino porque yo me esfuerzo a que Dios lo haga. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir, con Cristo yo me he negado completamente, me he entregado como Cristo se entregó. Y dice: ya no vivo yo. Está haciendo una declaración de negación. Ya al decir ya no vivo yo, está negándose a Él. Le está diciendo lo que Jesús le dijo a aquel grupo de discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Le está ocupando esa misma palabra. Ya no vivo yo, ya me he negado completamente a mi voluntad y ahora dejo que Cristo vive en mí. Porque dice: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. He doblegado mi voluntad para que entonces Cristo empiece a hacer su voluntad. Y esa es la parte difícil del cristianismo. La parte difícil del cristianismo, porque normalmente el hombre quiere hacer su voluntad y que Dios apoye esa opción. Pero recordemos lo que les decía una vez cuando hablamos acerca de la idolatría. Querer que Dios haga nuestra voluntad es hacer un ídolo. Y Dios no es un ídolo. Dios está vivo. Amén. Dios no está muerto. Amén. Cuando nosotros queremos que Dios se amolde a nuestras expectativas, estamos haciendo un ídolo de Dios. Y Dios no funciona así. Dios es soberano. Y Él toma las decisiones por sí solo. Y como dice la palabra, no hay quien se detenga y le diga: ¿qué haces? Porque dice la palabra que la tierra, en su plenitud, el mundo y lo que en él habitan son parte de Él. Él los hizo para Él. Amén. Y entonces el apóstol Pablo entiende esto y dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Me he negado a mí por amor a Cristo.
Pero para que Cristo viva en nosotros, iglesia, necesitamos entender ciertos puntos que debemos de llevar a cabo. Y fíjense, quiero que repitamos esta frase: vivir en Cristo, para Cristo y como Cristo. ¿Cómo es? Vivir en Cristo, para Cristo y como Cristo. Ese debe ser nuestro eslogan de vida todos los días. Tengo que vivir en Cristo, para Cristo y como Cristo. Ahora pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Son extremos opuestos completamente en cuestión de lo que es vivir en Cristo es una cosa, vivir para Cristo es otra y vivir como Cristo es otra. Pero lo hermoso de esta Trinidad es que todos hacen uno: una vida plena, una vida eterna. Pero el primer punto para poder llevar a cabo esta obra, una gran obra magistral de vida plena, necesitamos, primer punto, la aceptación. Romanos 10:9, rápidamente. Dice así, vamos a leer desde el 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia. Dice la palabra que la palabra está cerca de tu boca y de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La salvación es por fe, es por gracia. Ahora, todo el mundo puede creer en Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Jesús dijo: mi Padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo el mundo puede tener una cosmovisión, una visión de lo que es la fe. Pero la fe no es lo que creemos que es lo que la palabra nos dice que es. La fe es creer en Cristo y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más intermediarios. No hay dioses, no hay ídolos, no hay ningún tipo de cosa que nos pueda ayudar a acercarnos a Dios, solamente Cristo. Dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay más. Aquí no hay que si le ruegas a tal, si le ruegas al otro. No, dice Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú te acercas a mí, entonces tendrás parte conmigo. Y esta es una decisión que muchas veces a personas que lo han escuchado en otros tiempos les cuesta mucho trabajo entender, porque vienen de diferentes creencias donde se enseñan intermediarios de una forma inadecuada, porque la Biblia nos enseña: hay un camino y hay una verdad. Y esto es importante que lo entendamos, iglesia, porque debemos de enseñarlo al mundo. Somos luz al mundo. Amén. Y me encanta entender esto, porque mucha gente piensa que va a ser salva, piensa que la salvación es por obras, piensa que si ayudan a una viejita a cruzar la calle o a un viejito ya van a ser salvos. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que la gente misma, cuando conocen a una persona que hacía buenas cosas, que ayudaba a necesitados y todo eso, cuando muere lo primero que dicen es: él ya está ya con Dios. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que el único camino hacia Dios es por medio del arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron,
Todos están separados de Dios. Lo que necesitamos es reconciliarnos con Dios. Recuerden, todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. A todos Dios nos creó, pero no todos tenemos el ADN del Padre cuando somos hijos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos añadidos a su familia. Pero ¿cómo se hace? Con el corazón para justicia se cree y con la boca se confiesa. ¿Cómo voy a hacer que Cristo viva en mí? Necesito tenerlo en mí. Es la primera parte. ¿Cómo voy a hacer que ya no viva yo, sino que Cristo ahora tome decisiones por mí? Necesito negarme a mí. Y esa es la parte importante. Negarse también es parte, pero el aceptarle primeramente. El reconciliarse si estás separado de Dios. Porque hay gente que en algún momento lo aceptó, reconoció a Dios como su Salvador, pero se apartó. Empezó a preocuparse por otras cosas y se desvió del camino que Dios había trazado para su vida. Y entonces ahora necesita reconciliarse con Dios, volver a ser parte de la familia. Por algo hay una parábola de aquel hijo pródigo. Era parte de la casa, pero dijo, dame mi heredad. Y se fue y la malgastó. Luego se dio comiendo entre los cerdos y dijo, en la casa de mi padre aún los esclavos comen mejor que yo. Regresaré a la casa de mi padre y le pediré que me trate como un sirviente, pero al menos tendré algo que llevar a mi boca. Y la palabra nos enseña que cuando aquel padre vio a su hijo a lo lejos, se alegró en su corazón, mandó a que se preparara el mejor banquete y se preparara el mejor baño, el agua caliente, para que entonces ese hijo que era suyo, que se había ido, regresara y lo tomara como a su verdadero y único hijo que tanto amaba. Entonces el primer punto para vivir en que Cristo vive en nosotros ¿es qué? La aceptación. El segundo punto, la negación. 1 Corintios 6, rápidamente. No me voy a dar mucho tiempo porque quiero que seamos Dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La negación es eso, entender que no somos de nosotros. Qué hermoso, no soy yo mismo de mí mismo, ahora soy de Cristo. Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu. Ahora yo represento a Cristo en esta tierra. Yo les decía el miércoles, estábamos hablando, la pastora nos pidió que empecemos a hablar acerca de la iglesia primitiva. Yo les decía 10 puntos que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en la primera vez, es en el pasaje Hechos 11, donde se le llama cristianos. ¿En la iglesia de dónde? ¿A los que estuvieron el miércoles? En la iglesia de Antioquía. Fue la primera vez que el apóstol Pedro escribe diciendo, y en ese lugar se les denominó cristianos. ¿Por qué? Porque toda la gente empezó a ver un auge que veían a mini cristos. Gente que salía a la calle y predicaba el evangelio. Y entonces empezaron a llenarse las casas, empezaron a llenarse las ciudades de cristianos. Y los romanos, que era un pueblo que tenía muchos dioses, que creían en ídolos, que creían en muchas cosas, empezaron a ver que ahora se predicaba solamente a una persona: Cristo, Cristo, Cristo. En Cristo es salvación, por Cristo es la salvación. Cristo fue el que murió y resucitó. Cristo es el que está a la diestra del Padre. Aquellos que vosotros mataron, Cristo lo hizo Rey y Señor. Empiezan a ver y dicen: wow, ¿qué está pasando? Esto ya lo he escuchado. Esto es cristianos. Estos son como Cristo. Cristo hizo una revolución, era un revolucionario. Un amigo de mi papá decía que era ¿qué? Un líder sindical. Los que han trabajado en una empresa saben lo que es un líder sindical. Hay gente que piensa que es un líder sindical. No. Cristo realmente era un revolucionario. Llegó para hacer una revolución, pero una revolución de conciencia. Cristo hizo una revolución de conciencia en un tiempo donde
ya no es lo que está escrito, es lo que se ha dicho. Amén. Y entonces, sí había líderes sindicales en ese momento que quisieron y mataron a Cristo. Fariseos, escribas, publicanos. Tómenlo, porque este está alborotando a toda la iglesia, a todo el grupo. Vamos a matarlo. Y fue y pusieron el sello del rey. ¿Y qué pasó el tercer día? ¿En una semana puede cambiar la historia? ¿Puede cambiar la historia en una semana? Viernes, sábado y domingo bastaron para darnos la victoria, vida eterna, salvación, gracia. ¿Sí o no? Dile que tienes un lado. En un día te cambia la vida. Ese es Cristo. Amén. Al que adoramos, Aleluya. al que esperamos Amén. y al que va a venir por nosotros. Sí, amén. ¿No te gozas de eso? Aleluya. ¿No te gozas de saber que tienes un Dios que entregó a su Hijo por ti? Sí, amén. ¿No te gozas de saber que tienes un Cristo que se elevó a la gloria y se hizo hombre y murió por tus pecados y por los míos? Amén. No hay mayor gozo que ese. Pero entonces tengo que negarme a mí, porque tengo que entender que ya mi cuerpo no es mío. Dice la Escritura: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y que es lo más racional, dice la palabra, que puedes hacer. Debo de negarme. Negarme es dejar de pensar lo que yo creo que Dios quiere para mí. Les decía ayer a los chicos, hacíamos unas preguntas rápidas y les decía: ¿cuántos tienen un plan de vida? Y todos, yo. Yo les decía: ¿cuántos qué querían ser de chicos? Y bueno, yo decía que Abdiel quería ser luchador o taxista. Gracias a Dios no va a ser luchador ni taxista, porque quiere ser ¿qué? Quiere ser administrador de empresas. Gloria a Dios. Pero todos tenemos un sueño. Yo le preguntaba: ¿quién quiere ser? Nadie quería ser astronauta. Me preocupé. Bueno, pues ¿qué quieren ser estos niños? ¿Verdad? Y decía Raquel: yo no quería ser doctora, yo era doctora. A veces nuestros planes están fuera de lo que queremos hacer. Y me encanta saber por qué. Porque en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que cambiar nuestros planes por lo que estamos experimentando en nuestra vida cotidiana. Y yo les decía: escriban esta pregunta: ¿qué opina Dios de mi plan de vida? Se hizo un silencio en la sala. Pero se hizo un silencio ayer. Si yo le preguntara hoy todavía a los adultos, ¿qué escribiría? Y yo les decía: ahora escriban la siguiente pregunta: ¿está Dios de acuerdo con mi plan de vida? Y todos callados. Hay quien dijo que sí, quien dijo que no. Pero la tercera pregunta era: ¿he considerado a Dios en el plan de mi vida? Porque vivir en Cristo es eso. Que ya no le vas a preguntar a tu papá o a tu mamá qué podrías hacer con tu plan de vida. Le vas a preguntar a Dios qué quiere para ese plan. Cuando empezamos a meter a Dios en la ecuación, nos empezamos a negar a nosotros. Yo recuerdo el día que yo quería ser futbolista, amaba yo el fútbol. Y era mi ídolo. No tenía yo no le rezaba a ídolos, pero tenía un ídolo en mi corazón. Recuerden que ídolo es todo aquello que toma el primer lugar en tu vida. Todo aquello que tiene, puede ser familia, puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser cualquier cosa que tú pones antes que Dios. Y entonces, ese era mi ídolo. Y todo el mundo me decía: que eres muy bueno, deberías de ya dejar todo y volverte a ser futbolista. Y un día me acuerdo de esa palabra, estaba yo comiendo y me acuerdo que el Señor habló muy fuerte en mi corazón. Y Él me decía: yo no te he llamado a eso. Ese es tu sueño, pero ese no es mi sueño para ti.
tan difícil en mi vida. Y empezar a tener que negarme a mi sueño era algo que yo no reconciliaba en mi cabeza. Pero un día simplemente pasó lo que tenía que pasar. Doblé las manos. Como diría aquel profeta, más fuerte fuiste tú que yo. Y aquí estoy. Gloria a Para la Dios. gloria de Dios. A eso me llamó Dios. No me llamó a ser ejemplo de deporte, me llamó a ser ejemplo de una vida en Cristo. No me llamó a ganar trofeos, me llamó a ganar almas. Y yo creo que no nada más me llamó a mí, nos ha llamado a todos. Entonces, negarse para que Cristo viva en ti es eso. Tomar una decisión. Yo les decía a los chicos, la vida está nada más basada en 2 decisiones, sí y no. La vida son 2 decisiones, sí o no, porque el no se acarrea mayor consecuencia. Y tarde o temprano vas a tener que hacerlo de sí o vas a tener que hacer el no. El no se te va a dejar en un estado intermedio, en un stand-by, ahí tranquilo un rato, pero luego algo te va a incomodar y vas a tener que tomar la decisión de sí o no. Entonces la vida, hasta para aceptar a Jesús, es sí o no. Lo acepto o no lo acepto, pero también trae consecuencias. El que acepta a Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, dice Juan 3:36, ya ha sido condenado. ¿Amén o no amén? Amén. Si me resisto a entregarme a Cristo, me he condenado a mí mismo. Me he condenado porque he negado la fe. Y solamente en Cristo hay salvación. Amén. ¿Cómo quiero que Cristo viva en mí si quiero que más bien yo seguir viviendo? ¿Cómo quiero que Cristo viva en mí si no lo considero para la toma de mis decisiones? ¿Cómo quiero que Cristo viva en mí si yo quiero hacer mi voluntad? Así no funciona. ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso eres ignorante por no saber que tú ya no te perteneces? Y esta es la parte difícil del Evangelio, la voluntad. El Evangelio está de perlas mientras no toque tu voluntad. El Evangelio está hermoso mientras no te lleva a hacer sacrificios. El Evangelio está hermoso mientras no te incomode. El Evangelio está hermoso mientras sea poder de Dios. Pero eso no es Evangelio. Evangelio es un estilo de vida. Evangelio no es lo que yo quiero. El Evangelio es lo que Cristo quiere. Lo que yo anhelo que Él quiere en mi vida. Y cada vez que voy al Evangelio encuentro la palabra y me está diciendo cómo debo de vivir. Eso es Evangelio, es un estilo de vida. Es lo que he aprendido de Cristo, es lo que voy a vivir en Cristo. El Evangelio es salvación. Y cuando lo vamos nosotros adquiriendo en nuestro conocimiento, ¿verdad? Cuando nuestra mente se llena de su palabra y entonces conocemos más de Él, dejamos que Él viva en nosotros. Porque entendemos que lo que nosotros anhelamos no es lo que Dios anhela. Pero cuando entonces Él pone su chip en nuestra cabeza, ¿qué es lo que sucede, iglesia? Ya no vemos lo que nosotros queremos ver, ahora vemos lo que Dios quiere que veamos. Me he negado ya, he negado mi voluntad, porque la voluntad siempre se opone a Dios, siempre quiere hacer lo que Él quiere. Por eso cuando el joven rico se acercaba a Cristo y le decía, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Cristo le decía, cumple los mandamientos, y él decía, ya lo hice. Bueno, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que hizo el joven rico? Mejor se fue. Porque el joven rico, ¿qué es lo que quería? Que le dijera a Jesús, ya con lo que has hecho, ya tienes la vida eterna. No es así.
su palabra. Y su palabra es poder de Dios. Por eso dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, si entendemos que la negación viene a quitarnos, desprendernos de nosotros y dejar que mi cuerpo se una a Cristo, me vuelvo partícipe en qué, en su muerte, en su resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y ya he sido crucificado juntamente con Él. ¿Qué significa crucificarse? Negarse. Crucificarse significa entregarse, morir. ¿Y saben por qué habla acerca de la crucifixión? Porque es una muerte que no anhelas. No es como tú quieras morir, es como debes morir. Porque si vamos a ser como Cristo, tenemos que morir como Cristo. Y no quiere decir que, obviamente, Cristo tenía un sueño y el sueño era salvarnos. Por eso debemos de ser como Cristo. Porque nuestro sueño muchas veces es enriquecernos, es hacernos famosos, ¿verdad? Es tener el reconocimiento, es tener pero si somos como Cristo, entendemos que lo más importante es salvar a otros. Es ser ejemplo para otros, es no ser reconocido por lo que puedo hacer, por lo que pueden ver en mí, sino lo que tengo yo para dar. Seamos ejemplo en todo. Tercer punto, no menos importante, sino muy importante: la entrega y el sacrificio. Ya lo he aceptado, lo he reconocido como mi único Salvador suficiente, sabiendo que no hay intermediarios, sabiendo que no tengo que orarle a nadie más que a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el abogado. ¿Saben qué? Tenemos abogado ahorita, pero un día va a ser juez ese abogado. Aprovechamos mientras es nuestro abogado, porque un día ya no se va a sentar a decirle a Dios: mira, yo morí por sus pecados, yo derramé mi sangre en esa cruz por sus pecados, perdónale. No le tomes en cuenta, así como dijo aquellos hombres que estaban al pie de la cruz, echando suerte sobre su ropa, burlándose de Él, metiéndole una lanza en su costado, diciendo: Dios mío, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahorita está en esa posición de juez, de abogado, porque si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pero un día esa posición va a cambiar y ya el abogado ahora va a ser el juez y va a juzgar con vara de hierro. Va a juzgar con justicia, como debe de ser. Y cada uno va a obtener lo que merece. Por eso dice la palabra: buscadle mientras pueda ser hallado. Negarme a mí, porque es bueno, porque es justo. Ahora debo hacer una entrega en el 5 de Gálatas. Y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque si somos de Cristo, porque los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Crucificarnos, entregarnos. Y vuelvo a lo mismo: pasiones y deseos es todo aquello que se opone a Cristo, ¿verdad? Son deseos, está hablando de la carne, está hablando de lo que pensamos que nos va a llenar, de lo que nos va a saciar, de lo que nos va a impulsar. Está diciendo: niégate, hay que crucificar eso. Pasiones y deseos, crucifícalos. Pero bien dice
los que son ¿de qué? De Cristo. O sea que no todo el mundo puede crucificar las pasiones y los deseos, solamente los que son de Cristo. Diga que tienes un lado, ¿eres de Cristo? Pregúntale, ¿eres de Cristo? No te da pena, pregúntale en serio. Dile, si eres de Cristo, más o menos. Diga, porque si no eres de Cristo, hoy te vuelves de Cristo. Entonces, ¿estamos entendiendo? Amén. Pero una pregunta muy importante que debemos siempre hacernos es que al entregarme tiene que venir una etapa de un cambio. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo me puedo negar, y entonces empieza ¿qué? Una buena obra. La buena obra es una obra de transformación. Ahora, ¿es difícil? Sí. ¿Es pesado? Sí, para los que no han doblegado toda su voluntad a Cristo. Para aquel que ya se entregó por completo. Fíjense, algo que me encanta del apóstol Pablo es que cuando él era Saulo, era una persona y era muy voluntariosa, él hacía lo que él quería. Pero cuando se topa con Cristo en el camino a Damasco y lo tira del caballo, lo primero que el apóstol Pablo hace, en ese momento Saulo, es decir: ¿quién eres? ¿Qué? Señor. Señor. Él se dio cuenta automáticamente, algo pasó en su cabeza y dijo: nadie me monta el caballo ni me deja ciego, yo los mato a los cristianos. Soy perseguidor de la iglesia. De hecho, Pablo es uno de los primeros que hace que la iglesia salga de Jerusalén porque los empieza a perseguir. Era muy joven cuando vio morir a Esteban. Dice la escritura que a los pies de un joven Pablo fueron echadas las ropas de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. Bueno, sin contar a Juan el Bautista, ¿verdad? Que le quitaron la cabeza. ¿A quién más le quitaron la cabeza del Nuevo Testamento? ¿A quién más? Ahí se lo dejo de tarea a Pablo. ¿Y cómo se llama? Y entonces Saulo reconoce a Cristo, pero pasa algo, ahí hay una transformación inmediata. El Señor le habla a un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Que iba a orar por él? ¿Y qué dice Ananías? No. Yo he escuchado cosas de ese Pablo, de ese Saulo, y ese Saulo lo mata. ¿Qué tal, Señor, si oro para que recobre la vista y me ve? Y me agarre y me lleva. Dijo, Ananías se resistió. Pero ahí tenía dos opciones: o iba o se lo comió una ballena. O vas o vas. Y entonces Ananías toma la decisión y dice: pues voy a ir a orar por él. ¿Y qué es lo que sucede cuando Pablo recobra la vista? Automáticamente empieza a predicar de su experiencia. El Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que había escuchado acerca de los cristianos, ¿verdad? Ahora es uno de ellos. Ya imagino cómo actuó la cúpula. Ya se volvió aleluya. Ya se nos echó a perder una zona de negocio. Hermanos, se llevaban a los cristianos al Coliseo porque vendían los boletos para ver el espectáculo de cómo morían. Era un negocio redondo en la vieja Roma. Mártires y mártires que cayeron, que
por defender el Evangelio. Y a veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, venir a la iglesia. Estaba escuchando hace como un mes un testimonio de una persona que yo siempre he dicho que no necesitas irte a Turquía para ser misionero, hermano, que siempre escucho que de repente, no, es que yo tengo el llamado para hacer misión. Y yo, ¿a dónde? En España. Ay, hermano, yo también quisiera hacer misión en España. Y él, no, es que el Señor me dio el llamado para ir a transformar a los mormones a Miami. No, hermano, no, aquí hay colonias, hermano, hay colonias que tienen necesidad de la palabra de Dios. Es más, alrededor de tu casa, no tienes que irte muy lejos. Hay 1, 2, 3 personas que tú no sabes qué están pasando. Y tú puedes ser esa luz que Dios ha levantado, esa lámpara que Dios ha alumbrado. Pero escuchaste el testimonio de esta persona y ellos allá, como predomina muchísimo la cultura musulmana, y allá todavía está penado aquellas cosas que van en contra de sus usos y costumbres con la muerte. Ellos todavía toleran la muerte pública, como algunos países islámicos como Irán, Irak, todos esos lugares donde la muerte pública es una ley. Si tú haces algo en contra del gobierno te pueden ahorcar en una plaza pública. Él decía que un día llegó y le dijeron que iban a llevar un cargamento de Biblias. Entonces él dijo, bueno, pues la voy a recoger. A él se le olvidó por un momento que estaba pegado a eso. Entonces lo agarran justamente en el embarco cuando él va a recoger estas cajas de Biblias. Que evidentemente las cajas de Biblias arriba traían sopa, dice él. Porque pues las acordaron más nosotros que él, que tenían que ir a recogerlas. Dice que de repente pues lo paran y que le dicen, a ver, abre ahí, ¿qué traes? Y cuando le sacan las sopas, pues sopas, salieron las Biblias. Y que lo apresaron. Y que llegó un momento donde él dijo, ya, o sea, hasta aquí llegué, ahí me van a encontrar colgada del pescuezo en una plaza pública, o me van a latiguear, o me van a meter de pedradas, no sé. Y dice que de repente estaba él en la prisión, lo llevaron a una parte separada, esperando pues que lo juzgaran. Y él estaba contando y dice, y de repente el guardia que me tenía custodiando, dice, de manera muy callada se me acercó y me dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que él se quedó viéndolo y que le dijo, es que yo también soy cristiano, pero no digas nada. Y que él le dijo, yo voy a intentar que te libere, tú no te preocupes. Pero si así no fuera, acuérdate que hay una esperanza en Cristo, ¿no? Entonces, pasan los días y no le daban de comer, pero el cristiano le llevaba comida. El que no quería que supieran que era cristiano, ¿no? Ahora no lo culpo. En ese momento, pues si sabes que también te van a poner con él, pues a lo mejor hubieras dicho, o mejor, él le decía al otro que el vivir era Cristo y el morir era ganancia, pero él no quería experimentarlo, ¿verdad? Y de repente, dice que una tarde se acerca el que era el jefe de la comisión y que le dice, ¿qué no sabes que lo que hiciste es una pena de muerte aquí? Y él le dijo, para mí el vivir es Cristo, quiero morir es ganancia. Si yo voy a morir por Cristo va a valer la pena. Pero si Dios me quiere librar de morir en este lugar, también lo va a hacer. Y aquel hombre se fue, lo dejó ahí. Y al cabo de 2 días, obviamente, se movieron todos los papeleos. Obviamente, ¿cómo se llama? La asociación para la que él trabaja empezó a gestionar con la embajada la manera de poder repatriarlo para que no lo mataran o algo así, porque ya habían avisado las leyes. Según las leyes de usos y costumbres de ese lugar, era muerte, estaba penado, ¿verdad? Porque va en contra de sus reglamentos, porque lo toman como alborotadores.
los toman como alborotadores que hacen que las personas deserten. Porque si se entregan a Cristo no pueden matar ni pueden estarse muriendo, ¿verdad?, inmolados como lo hacen ellos. Entonces para ellos son alborotadores. Es un kamikaze menos. Entonces dice que lo sacan de la cárcel y de repente le dicen: ya no puede regresar, avísale que ya no lo queremos ver aquí. Y bueno, pues sí regresó. Evidentemente, no regresó obviamente por avión ni nada. Dice que tuvo que andar, o sea, entró por otra zona. Hay lugares como allá se mueve por los montes y todo eso, por ahí entró. ¿Y quién cree que se entregó? Se entregó a aquel hombre que quería matarlo. Dice que el guardia a últimas sintió tanto pesar porque no había querido que estas personas se enteraran que era cristiano, que empezó a compartirle poco a poco el evangelio a la otra persona, al custodio, al comisionado de eso. Y dice que de repente ellos se reunían en una casa que estaba lejos de la ciudad y ahí hacían solamente 2 reuniones y eran en la noche, a las 12 de la noche. A esas eran las reuniones. Y nada más llegaban 20, 25 personas. Y de repente ve entrar al comisionado y dice que lo primero que pensó él es: ya me volvieron a caer, ahora sí me matan. Pero no. Lo que pasó es que se entregó a Cristo. Gloria a Dios. Y con él, su familia. Y con su familia empezó a entregarse a la comunidad. Gloria a Dios. El negarse y el saber que si te entregas al Señor puede costarte la vida, te quita el miedo. Yo les decía, cuando estudiábamos acerca de Tesalonicenses, Pablo le escribió tanto a los tesalonicenses acerca de la venida de Jesús, acerca de la muerte en Cristo, acerca de la promesa de una vida eterna y de la esperanza de esperar en Jesús, que les quitó el miedo. Los tesalonicenses tenían temor porque los atrapaban y los mataban. Entonces los tesalonicenses dejaron de predicar el evangelio, empezaron a dejar de hacer las obras que hacían por temor a ser apresados. Y entonces el apóstol Pablo escribe: no quiero que ignoréis sobre aquellos que duermen, porque aquellos que duermen van a ser los primeros en levantarse de la tumba cuando Cristo regrese con su iglesia. Amén, gloria a Dios. Y les quitó tanto el miedo que sí sabían que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia revolucionaria en ese tiempo. Por ella, gran parte del Mediterráneo se entregó a Cristo. Fueron influencia porque eran un puerto. Entonces, al negarnos y al hacer sacrificios, sucede una cosa: somos usados. Ahora, el punto importante para entonces ya no ser yo, sino Cristo, es que tengo que ser imitador de Cristo. ¿Cómo voy a ir a aprender? Los imitadores, ¿cómo es que logran encontrar la voz adecuada para cada persona y así? Porque lo practican, están todos los días y te remedan. Yo tenía un amigo en la secundaria, ayer, hermano, ese chamaco me hizo. Parecía niño chiquito, como así. Estaba ya grande, ya iba en secundaria. Y pues podía estar bien, te estaba remedando y hablaba como tú. Un día se cortó el cabello como yo. Me caía tan mal. Y yo decía: ay, este chaval. Y un día no le voy a mentir, siempre metí uno. No voy a mentir, estoy aquí. Y ya fue secundaria, ya pasaron ¿cuántos años pasaron? Siempre digo: ahorita que estaba en secundaria, no, ya pasaron como 15 años de la secundaria. No, ¿cuántos? 16 años. Salían los 14. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Cómo se va el tiempo? No, gracias a Dios que sigo joven. Yo parezco como de 15. Ya tampoco dice. Efesios 5. Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tengo que imitar a Cristo, cómo Cristo se comportó. Hay veces que alguien va a venir a mí y me va a decir, no, ya tú haces eso. Y entonces yo voy a decir, ¿por qué haya Cristo en mi lugar? Una vez, recuerdo hace tiempo, venía yo de una actividad, venía manejando y traía yo unos amigos ahí, pero traía un amigo que es pastor, venía conmigo, que venía adelante, conmigo platicando, y en eso se nos metió un carro. Se nos metió y yo alcancé a frenar así que el otro se fue para adelante, porque no tenía el cinturón y se fue para adelante. Y agarro y digo, mira este bruto, yo dije. Y agarra y dice mi amigo, porque se quedó el hombre, se quedó tieso, ¿no? Porque esperó que pues, nos impactáramos, ¿no? Porque se cruzó así, yo iba recto, yo traía la preferencia y él se cruzó la avenida sin voltear. Bueno, sí volteó porque yo vi que volteó, pero hacia el lado contrario. O sea, volteó hacia allá, yo creo que no sabía la vialidad. Y de repente digo, mira este bruto, pero yo lo grité, ¿no? De que mi impresión. Y de repente mi amigo baja la ventana y se le queda viendo. Y yo le dije, ay Señor, ¿qué le va a decir? Y le dice, ¿ya te arrepentiste? Le dijo al Señor. Y el Señor se quedaba así. Y dice, porque esto solamente lo haces si te entregaste a Cristo. Entonces, ya agarra y le dice, Dios te bendiga, y se va. Y se me queda viendo y me dice, ¿así hubiera dicho Jesús? Ay, hermano, yo sentí una vergüenza, yo me puse rojo. Y yo dije, tengo todavía que menguar a mí. Y hay muchas veces que así nos va a pasar en nuestra vida cotidiana. Van a venir situaciones donde a lo mejor no vamos a saber cómo actuar y nada más por un momento de arranque, y así ya sabe, pero dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Se ha de andar como Cristo anduvo, eso es imitar. Porque Cristo era imitador de su Padre. Por eso Jesús decía, ¿para qué me piden ver al Padre si yo he andado con ustedes todo este tiempo? ¿Acaso ignoran que yo y el Padre uno somos? Entonces, cuando yo quiera saber cómo se comportaría Dios y Cristo en esta situación, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ayunar. Me encanta siempre lo digo, pero me encanta mucho porque esta frase muy pentecostés, ¿verdad? El cristiano que no ora, el que no ayuna, se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y a veces estamos en ese trance de, Señor, no, es que yo sí ayuné, pero tú sabes, Padre. A veces soy Pedro del Evangelio y otra vez soy Pedro de los Hechos, Señor. ¿Verdad? A veces soy Pablo y a veces soy Saulo, Señor. Como algunos dicen, no, Señor, yo sé que tienes la venganza y tú darás el pago, pero déjame ser tu instrumento. No, hermano, a veces tenemos que menguar a eso y es difícil. A veces es bien difícil. Porque a veces, cuando tienes que ser imitador de Cristo, tienes que poner otras mejillas y te sueltan el golpe y habla hasta literalmente. No veis después del primer latigazo a Jesús decir, ya basta, a ver, pásamelo, a ver, ángeles, vengan, póngamelo aquí. Y claro que Cristo podía, si Cristo quería, bajaba fuego del cielo. Es más, si Cristo quería, desaparecía en ese momento y empezaba a aventar fuego. Que hubiera sentido el primer clavo y no, yo creo que para esto no vine. ¿Saben qué? Estaban mejor los dinosaurios. ¿Verdad que no? Cristo soportó la muerte y la muerte de cruz por amor a nosotros. Se entregó. ¿Cómo voy a ser imitador de Cristo si soy incapaz de conducirme como Él se conduce? ¿Cómo voy a decir, no yo, sino Cristo vive en mí, si no puedo hacer lo que Cristo haría en mi situación?
aquí hay algo que tiene que funcionar en nosotros, se llama coherencia. Debemos de ser coherentes con lo que enseñamos, con lo que decimos, con lo que vivimos. Como decía la primera frase, vivir en Cristo, para Cristo y como Cristo. ¿Nos va a llevar un proceso largo a lo mejor? Claro que sí. ¿Va a ser difícil tal vez? Claro que sí. ¿A veces vamos a tener ganas de echar la toalla? Claro que sí. Pero algo que no tenemos que hacer es pensar que estamos bien siempre. Algo que tenemos que aprender es a aceptar cuando nos equivocamos. ¿Nos va a costar también? Sí. ¿Nos va a costar? No siempre. Dile que tienes un lado, no siempre tienes la razón. Dile que tienes un lado, la mayoría del tiempo. Dile, la mayoría del tiempo no la tienes. Ay, se ve, los esposos se ven con una cara. ¿Queremos saber de razones? Preguntémosle a Cristo. Pero, para cerrar, quiero que rápidamente vayamos a nuestras escrituras, ya como última parte de la parte. Vamos a leer en el 16. ¿Qué dice la palabra? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, ¿qué? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Cómo voy a ser imitador de Cristo? Tengo que exponerme a Cristo. Había en el antiguo pacto, en el tiempo de Levíticos y todavía en el tiempo en el que se estipulan los artefactos que se tenían que ocupar en el templo del Señor, había una herramienta que se llamaba el lavacro. El lavacro era un tazón de bronce que tenía una placa de bronce muy bien pulida, hecha a mano. Y ese lavacro era llenado de agua del río. Y el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ir en ese lugar, lavar sus manos, lavar su rostro y mirarse en el espejo para ver si tenía alguna imperfección, porque alguna imperfección le podía costar la vida. Por eso al sacerdote le ponían una campanita en el tobillo, y cuando el sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo, porque ahí había un velo y solamente una vez al año el sacerdote podía entrar a ese lugar, el sumo sacerdote. Si este hombre no pasaba por el lavacro y lavaba sus manos y hacía este ritual y entraba a la presencia de Dios, ese hombre caía consumido por el poder de Dios, por la santidad de Dios. Por eso habla aquí Pablo acerca de esta analogía, mirándonos a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Debemos de ver a Cristo y vernos a nosotros. ¿Qué tanto hay de Cristo en mí? ¿Se parece a Cristo a mí? Yo soy como Cristo. Yo me entregaría como Cristo se entregó. Yo amo como Cristo ama. Yo busco como Cristo buscaba. Yo anhelo lo que Cristo anhela.
este día. Ese es el reto de todos los días. Ser como Cristo. Pero hay una promesa. Dice, seremos transformados de gloria en gloria. Cuando se refiere seremos transformados de gloria en gloria, es que el único que no va a dejar de haber van a ser bendiciones, van a ser frutos buenos. ¿Nos va a costar? Sí, porque también dentro del paquete vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen las tempestades, pero tenemos a alguien en la barca, se llama Jesús. Gloria a Dios. Puede haber tribulación, puede haber inundación, puede haber lo que haya, pero si Cristo está ahí, confiamos en que estamos seguros. Sí, amén. Confiamos en que si tenemos que salir de la barca en medio del mar, vamos a salir caminando. Amén. Pero hay que ver con rostro descubierto su gloria para ser transformados. Y entonces, con gozo podemos decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no soy yo, ya no actúo yo, ya no hablo yo, ya no me comporto yo. Ahora es Cristo el que se comporta en mí. Y no hay mayor anhelo que ese para nuestros corazones. No puede haber mayor gozo que ser comparado con Cristo. No puede haber mayor expectativa que parecernos a Cristo. Cristo debe ser nuestro todo. Por eso la palabra nos manda a llegar a la estatura del varón perfecto. Puede ser que no la alcanzaremos aquí todavía en vida, pero en la eternidad. Pero en vida todos los días nos vamos a esforzar por alcanzarla. Todos los días la voy a parar y voy a poner un pie, luego voy a poner el otro y me voy a ver al espejo. De gloria en gloria voy a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, porque a eso se refiere la palabra cuando dice que estamos en una competencia y todos los días tenemos que esforzarnos para ser como Cristo, para alcanzar la meta, y la meta es ser como Cristo. La meta no es ser bendecidos, la meta no es nada de eso, es ser como Cristo. Porque si somos como Cristo, lo tenemos todo. Esa debe ser la meta. Debemos de poner esa meta en nosotros. Cada día negarnos y ser como Él. Actuar como Él, vivir como Él, entregarnos como Él. Aunque sea difícil, intentarlo. Todos los días hay que intentarlo. Y un día, escúchame bien, de tanto que lo intentaste, te vas a volver un experto. Y ya no te va a costar. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta de Filipenses, que es una de las cartas más icónicas, porque es la carta más feliz que escribe el apóstol Pablo, donde no hay regaños, donde el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le escribe preso, le escribe en padecimiento, pero él es como Cristo y eso no lo toma en cuenta. Entonces seamos como Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y pregúntale a Dios: ¿qué tanto soy como tu hijo? ¿Qué tanto es de tu hijo en mí?